nuevamente estamos aquí en esta su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo y Dios conmigo, porque el Señor siempre está delante de nosotros para cualquier cosa. Y esta mañana vamos a compartir un versículo o una porción de la palabra que está en el libro de Isaías 30, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, yo les invito a que lo busquen y vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Bien, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que podamos hacer nuestra reflexión acerca de esta porción de la palabra. Y les invito a inclinar su rostro para que Dios sea obrando en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, porque queremos que tu palabra, Señor, abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, pero sobre todo que esta palabra haga mella en nuestro corazón, Señor. Que los que se han apartado por alguna razón o por alguna situación o por alguna circunstancia de la vida, de tu camino, Señor, tú les puedas hablar a través de esta palabra, porque grande es tu misericordia. Por eso venimos a interceder por esos hermanos o que se han olvidado tal vez de tu camino, Señor. Pero tú eres bueno y fiel, Señor, para recordarnos que tú estás ahí para ayudarnos y para levantarnos en cualquier dificultad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, pues este devocional lo vamos a titular Los hijos que se apartan. Dice, vamos a leer nuevamente el versículo, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Esta es la palabra, la porción de la palabra por la que vamos a llevar a cabo este devocional. Y en el diccionario, hermanos, yo investigué que dice la palabra ay, pero ay sin H, ay que viene de la palabra de un lamento, ¿verdad? Entonces, la palabra ay es como una expresión, valga la redundancia, para expresar una lamentación por algún motivo, ¿sí? Cuando nos golpeamos decimos ay, cuando nos olvidamos de algo decimos ay, se me olvidó tal o cual cosa. Y así, ¿verdad? Entonces, dice, según se dice en la investigación en donde yo leí, dice que la primera vez que esta palabra se usa en la Biblia es en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, y efectivamente dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Esto lo puede buscar más adelante en su Biblia, que continúa el versículo. Pero dice la palabra ay de mí, o
O sea, es una exclamación donde se duele de sí mismo esta expresión. Entonces, pues aquí podemos ver que el Señor Jesucristo lanza muchos ayes en muchos libros de la Biblia, en muchos capítulos a lo largo de la palabra del Señor. Y esos ayes, cuando se lamenta de las características de diversas personas, o cosas, o causas, siendo las más conocidas las que usó cuando habló a los escribas y fariseos. Y dice así en la palabra, dice: los ayes mencionados en la Biblia reflejan los diferentes tipos de juicio que el Señor va a ejecutar sobre la depravada y degenerada humanidad. ¿Sí? Vea esto. Generalmente, cuando comenzamos a caminar en la fe de Jesucristo, nos encontramos con muchas interrogantes. Con frecuencia hay personas que nos preguntan ¿por qué nos decidimos por este camino? Y nuestra respuesta es que queremos desafiar este camino, buscando una respuesta en Dios o una respuesta de Dios en nuestras vidas o para nuestras vidas. Y Dios nos revela que es un camino en el cual no nos hemos equivocado. Este camino no es un camino de equivocación. De haber tomado este camino es el mejor camino que hayamos decidido tomar. Y vemos la compasión de Dios aquí, hermanos, en la parábola en donde Jesús nos enseña acerca del hijo pródigo. Tal vez muchos de nosotros hemos leído la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que cuando el hijo perdido regresó a casa arrepentido, y el padre corre presuroso a recibirlo. Esto está en el libro de San Lucas 15, versículo 11. Dice, aquí podemos ver el ejemplo vivo de la misericordia del Señor y de su amor. Dice, y del padre, o sea, del padre en ese momento del hijo que se perdió, ¿verdad? Del Padre ahorita que es el Señor Jesucristo, que es nuestro Padre. Y esto está en el libro de Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese usted cuál es el amor del Padre, que Él nos limpia y nos perdona nuestros pecados. Cualquiera puede pensar que el amor de nuestro Padre Jesucristo es tan maravilloso que nos da en cierta forma un permiso o licencia para pecar. Pero sin embargo, hermanos, en Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, Dios nos revela una gran verdad y dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el Señor, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún sin él? Y aquí esto es muy claro, que existen consecuencias de vivir en pecados. Y esto lo podemos ver en
en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces, pues, cuando nos apartamos de Dios, habiendo conocido su palabra, habiendo conocido su camino, y volvemos al pecado, y volvemos de esa manera desordenada para los placeres de la carne, comenzaremos a cosechar pues las consecuencias negativas de este acto o esta circunstancia por la cual nosotros nos hemos vuelto de espaldas a nuestro Padre. Por todas estas acciones que nosotros hacemos, Dios dice que tiene una consecuencia para nosotros. Y vivir en esa contradictoria situación no es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que Dios quiere para su pueblo, que en algún momento, por alguna necesidad, por alguna dificultad, por alguna situación difícil en nuestra vida, nos acercamos a Jesucristo. Y Él en ese momento nos dio la paz, nos dio su amor, nos abrazó, nos cobijó. Jesucristo no nos escogió y nos dio la libertad de acercarnos a Él. Él fue el que puso sus ojos en nosotros. Él fue el que, por su placer de ser nuestro Padre, nos escogió y nos trajo a sus pies. En Hebreos podemos ver, en Hebreos 4:16, dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, Dios nos dice que podemos acercarnos a Él de manera confiada. Cuando estamos lastimados, cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles, nos afligimos, nos desesperamos, muchas veces lloramos. Hay personas que a veces se quieren suicidar o quieren tomar una decisión de desaparecer de la faz de la tierra, ¿verdad? Pero es ahí donde Dios toma ese corazón, ese momento en nuestra vida para alcanzarnos y viene a nosotros para abrazarnos, para darnos ese aliento que nosotros necesitamos como seres humanos. Por esta razón, no debemos alejarnos de Dios. Él desea que seamos prosperados. Él nos promete su ayuda siempre y cuando nosotros queramos recibirla, ¿verdad? Porque hay personas que por muchas veces que se les habla de la palabra o cuando están en situación difícil, la gente no quiere entender eso. La gente se cierra, se ciega y no quiere escuchar de Dios. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es recibir su poder para vivir en el Espíritu. En lugar de vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, porque cuando permanecemos en Cristo y recibimos su poder, no contemplaremos la idea de alejarnos de Él, ¿verdad? Muchas veces recibe uno de la palabra, acepta uno a Jesucristo en su corazón
y se queda uno para siempre en los caminos del Señor. Y hay personas que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús dice que nos dio ese libre albedrío para estar, para permanecer o para alejarnos de Él, si esa es nuestra voluntad, ¿verdad? Porque Él es Dios y tiene todo el poder para decir, tú vienes a mí y te quedas. Pero el Señor es un caballero y nos respeta. Respeta nuestra decisión como respeta nuestras vidas. Y es en este momento, hermanos, en donde podemos visualizar que las consecuencias son difíciles cuando los hijos de Dios se apartan de su voluntad y buscan en otras cosas su satisfacción y la razón de su vida. Y pronto viene la destrucción, viene la pobreza, viene el hambre, viene la opresión, viene el temor al futuro, porque volvemos a lo mismo, volvemos a estar en dificultad. Y entonces es cuando nos arrepentimos de haber olvidado la palabra de Dios. Y esto es muy difícil porque aparte de que tenemos que regresar con la cabeza agachada por habernos olvidado del Señor. Entonces, pues, solamente tenemos que disponer nuestro corazón para que podamos seguir en el camino del Señor. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que cuando conocemos a Jesucristo, todo es fácil, todo es diferente. Sí, todo es diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba en nuestra voluntad. Dios nos prueba en nuestra debilidad. Dios nos prueba en todos los aspectos de nuestras vidas. Porque qué fácil sería, ¿no? Llegas a Jesucristo, se resuelven nuestros problemas y todos felices y contentos. Pero en estos tiempos, hermanos, gran parte del pueblo de Dios también hace lo malo ante sus ojos, practicando muchas veces la idolatría, poniendo en el centro de su corazón muchas veces a personas, a un trabajo, a los placeres y pecados. Y ponemos muchas veces nuestra prioridad como en aquellos tiempos anteriores, ¿sí? Esto nos aleja del Señor cuando buscamos otras cosas, cuando buscamos otras soluciones, cuando queremos que por nuestra voluntad, sin acercarnos a Dios, queremos tomar decisiones sin consultarlo a Él. Y es obvio que al quedar desprotegidos ante las acechanzas del enemigo, pues tenemos más carencia, tenemos más dificultades. Entonces, por esto la palabra nos recuerda que hay de nosotros cuando nos alejamos del camino del Señor. Por esto Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos vuestro pecado permanece? Este es un pueblo que era
falto de entendimiento. Porque Jesús les llevó su palabra para que pudieran abrir los ojos, para que pudieran darse cuenta del pecado en el que estaban viviendo. Sin embargo, ellos estaban en otro terreno, en otra onda, como dicen ahora, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nos vamos también, por ejemplo, si vamos a la cita de Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 9 y 10, aquí el Señor nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Qué grande es esta palabra, hermanos, porque aquí nosotros podemos reflexionar qué más podemos pedirle a nuestro Padre. ¿Qué más? Él aquí nos está diciendo que somos linaje escogido, o sea que no somos cualquier persona, no somos cualquier pueblo, no somos cualquier gente, porque también dice que somos real sacerdocio, nación santa. La nación santa son los que reciben a Jesucristo, los que abren sus ojos espirituales y reciben a Cristo en su corazón. Porque dice que para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Todos aquellos que están allá afuera no anuncian las virtudes de aquel que nos llamó. El que nos llamó es Jesucristo, ¿sí? Y nos llamó de las tinieblas, porque antes éramos tinieblas. Antes vivíamos en la tiniebla. No conocíamos de Dios, pero Él nos llamó a su luz admirable. Entonces, hermanos, esto es un privilegio, es un gozo, es una gran promesa enorme, maravillosa. Es una gran distinción de parte de Jesucristo, de parte de nuestro Padre, haber sido escogidos, porque no cualquiera es escogido por Él. Entonces, hermanos, antes de que nosotros pensemos en darle la espalda al Señor, porque en estos tiempos estamos alejados de nuestras congregaciones, es cierto. Pero esto no quiere decir que nosotros le demos la espalda a Dios. Es cuando más debemos de acercarnos a Él, es cuando más debemos buscar su palabra, es cuando más. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo con tanta maldad, con tanta dificultad, con tantas enfermedades, con tantos problemas. Nuestros hijos salen a la calle, salen a trabajar, nuestros esposos, nosotros salimos a trabajar y estamos expuestos a la maldad de este mundo actual, en donde hay asesinatos, en donde hay violaciones, robos, asaltos y tantas cosas feas que se están viviendo en estos tiempos. Entonces, hermanos, antes de que pensemos en darle la espalda a nuestro Dios, pensemos en ay de nosotros si nos volvemos de Dios. Ay de nosotros porque Dios es un Dios de amor.
pero también dice que si nosotros nos olvidamos de Él, cuando nosotros lleguemos a Él, delante de Él, cuando Él nos llame, Él dice que nos va a buscar en un libro que tiene y va a buscar nuestro nombre. Y entonces, ¿qué va a pasar con los que le dieron la espalda? No nos vamos a encontrar en ese libro y entonces nos vamos a regresar a las tinieblas. Hermanos, vamos a orar por esta palabra para que nuestro corazón sea siempre receptivo a la palabra de Dios. Padre maravilloso, cuántas gracias te damos por esta palabra que tú nos has traído. Señor, te pedimos que nuestros corazones siempre estén sensibles, siempre estén receptivos a tu palabra, que nuestros oídos siempre estén abiertos y atentos a escuchar tu voz, Señor. Que nuestros ojos puedan ver a través de tu Espíritu Santo lo bueno que tú tienes para nosotros, que tú tienes para nuestras familias, que tú tienes para nuestros hijos, nuestros esposos, para todos los que te conocemos. Yo te pido, Señor, intercedo en este momento por tu iglesia, Señor, por tu iglesia cautiva, Padre, que no nos olvidemos de tu palabra, que no nos olvidemos de ti, Señor. Pero para ti que estás de aquel lado de esta pantalla, también yo le pido al Señor que tú busques de esta palabra, porque este es un alimento espiritual, el cual nos sana, el cual nos promete, nos ayuda, nos fortalece y nos trae mucha sabiduría para nuestra vida diaria. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y yo les pido que si esta palabra ha sido de su agrado, lo compartan con alguien que ustedes conozcan, que se haya apartado del Señor o que aún no lo conozcan, pero que estas son las palabras que nos habla el Señor como hijos suyos, como hechura de sus manos. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima.